Excelente jornada, muy buena jornada tenga cada uno de ustedes. Gracias, amigos de YouTube, gracias a quienes siguen al canal de Vela Típica y también al canal de VIE en directo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México y desde Guadalajara, Jalisco, para toda la República Mexicana y todo el extranjero. Es para nosotros un honor tener nuevamente aquí a el gran analista Miguel Salinas Chávez. Muy buena jornada, Miguel, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Es un honor para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Que hemos tenido una pausa involuntaria por cuestiones de salud, pero aquí estamos reactivados para platicar de muchos de los temas que ahorita están llamando la atención en la agenda mundial y nacional. Bienvenido nuevamente. Y pues efectivamente, para dar entrada al tema, pues vamos platicando sobre el embate a la corte de nuestro H presidente, el señor López. Bueno, pues es que desde el inicio de su gobierno se sabía que él iba a intentar por todos los medios convertirse en un tirano, en un dictador y en un, pues prácticamente en un soberano unipersonal. Él siempre ha chocado con la idea de compartir el poder. México, cuando menos en el papel, pues se puede decir que es un triunvirato, aunque no funciona como tal, pero en la Constitución así está consignado que hay tres presidentes que detentan el poder. Uno es el presidente ejecutivo, otro es el presidente legislativo y otro es el presidente del Poder Judicial. En esos tres poderes, en teoría, está dividido la autoridad en nuestro país. La realidad es que, pues por cuestiones históricas, en México siempre el que ejerce el poder ejecutivo, pues básicamente es como si ejerciera un poder unipersonal y los otros dos poderes, pues lo complementan, vamos a decir, le dan legitimidad y lo arropan, lo siguen, pero en teoría son tres poderes que deberían de tener el mismo peso. Pero en el caso de López Obrador, desde un principio él quiso que solamente existiera su propia figura como el único poder que ejerciera el mando en el país. Y por eso no tenía que emprender un embate contra el poder legislativo porque ya lo tenía en la bolsa con la elección del 2018, pero contra quien sí emprendió desde un principio una guerra encarnizada fue contra el Poder Judicial, al que no logró dominar por completo, aunque colocó algunas piezas claves, cuando menos dos o tres ministros. Al primero que dobló, pues fue al infame Arturo Saldívar, ahora ya que renunció a su cargo como ministro para meterse de lleno a la campaña de Claudia Sheinbaum, pero a él lo dobló, me imagino, por pues muchos asuntos de su proceder, me imagino que ilegal, durante muchos años que ejerció su cargo, y pues le llegó al precio, digamos, de su libertad probablemente, y por ello accedió a someterse él, como presidente de la Corte, a los caprichos y órdenes de López Obrador. Cuando hubo un cambio en la Suprema Corte y entró la ministra, actual presidenta Norma Piña, vino un cambio completo y radical por la postura de la Corte respecto a López Obrador, y lo enfrentó y se convirtió en un poder protagónico. Yo no recuerdo, no digo que sea la primera vez, pero yo no recuerdo en la historia de nuestro país que haya habido manifestaciones populares para respaldar a la Suprema Corte de Justicia. Pues aquí hemos visto manifestaciones en contra de muchas cosas, pero es la primera vez que yo creo que se dio una manifestación masiva que movilizó a cientos de miles o quizá millones de personas en todo el país para respaldar a la Corte de el intento pues de tomarla por parte de López Obrador. Entonces, esta historia que ya tiene más de un año dándose con conflictos y choques muy frontales, al punto que López Obrador quiso cortar relaciones con la Corte de una manera absurda, porque pues, obviamente estamos hablando de una república en la que pues los poderes tienen que comunicarse, pues no pueden estar aislados. O sea, eso es lo que quisiera López Obrador, pero pues no solamente sabemos que ignora muchas cosas en general de la cultura universal de la historia de México, sino también de lo más básico, a lo que él está
obligado a cumplir, que es la misma Constitución, con todos los defectos que ésta pueda tener, pero está obligado él, por el cargo que detenta, pues a someterse a lo que está ahí consignado. Entonces, eh, la Suprema Corte le ha sido un obstáculo y le ha presentado pues batalla, le ha puesto, digamos, un bastión de resistencia, y eso López Obrador pues no lo ha tomado nada bien y ha intentado de todas las maneras posibles pues de tomarla, invalidarla, neutralizarla, y lanzando una campaña incluso de desprestigio. Sabemos que el Poder Judicial pues es uno de los poderes más corruptos. Yo no sé cuál de los tres sea el peor, porque la verdad es que en México hemos tenido la experiencia de pues gobiernos terribles, y no se diga los diputados y senadores, que han sido el ejemplo de la mayor deshonestidad que yo creo que se ha dado en nuestro andar político, ¿no? De nuestro país, pero el Poder Judicial, pues obviamente está desde hace mucho tiempo, pues sabemos que está inundado de corrupción, pero ahora López Obrador lo quiso explotar a su favor y le salió al revés, porque la gente salió a respaldar al Poder Judicial. Bueno, entonces este embate ahora está viviendo otro nuevo capítulo con la renuncia de Arturo Saldívar y la terna que acaba de enviar, la primera terna, que no va a ser la única, que mandó López Obrador para nombrar al ministro suplente o la ministra suplente para llenar este espacio. Y mandó una terna de impresentables, las tres peores opciones que pudo haber mandado, ¿no? La hermana de Martí Batres, la hermana de la secretaria de Gobernación y a su propia consejera jurídica. Yo no podría decir cuál de las tres es peor opción, porque yo creo que están en el nivel más bajo de lo que uno podría imaginarse. De hecho, ni siquiera cumplen con los requisitos de ley. Yo me imagino que López Obrador lo mandó como una provocación, porque yo creo que su verdadera carta la tiene pues guardada. Estas las mandó simplemente como para generar una crispación. Va a mandar, me imagino, una segunda terna que no creo que sea tan mala como esta primera, porque yo creo que no va a encontrar a alguien peor. Y seguramente esas tampoco va a cumplir los requisitos, porque yo me imagino que López Obrador lo hizo con toda la intención, porque la tercera ronda, es decir, según la Constitución, el presidente tiene, que lo cual me parece un error, pero bueno, así está, tiene la potestad de nombrar una terna, o sea, tres personas que le propone a la Cámara de Diputados y a los senadores, y ellos la aprueban o la rechazan. Si rechazan la primera ronda, viene una segunda propuesta, y si rechazan la segunda, viene una tercera, pero en la tercera ya es López Obrador el que directamente designa, ya sin pasar por el Senado. Yo me imagino que él está apostándole a esa opción. No sé a quién tenga pensado meter ahí, pero seguramente va a ser alguien de sus incondicionales que no lo quiso mandar en la primera ronda para que no lo rechazara, ¿no? O sea, va a ser alguien que no cumpla seguramente tampoco los requisitos, pero lo va a poner a fuerza. Yo me imagino que esa instancia es a la que vamos a llegar. Eh, Así que ese es en cuanto a la parte del combate que hay, o de la lucha que hay de parte del Ejecutivo contra el Poder Judicial. Y otro capítulo se dio, mencionó usted hace rato lo de Acapulco, y a raíz del desastre que sucedió hace prácticamente un mes con el huracán Otis de categoría 5, creo que es el primero que azota una población en territorio mexicano. O sea, ya habían azotado en otros momentos de la historia huracanes categoría 5, pero siempre tocaban en zonas despobladas. Esta es la primera vez que pues choca de lleno contra una población, y más una población pues tan amplia como es Acapulco, que no solamente es la población que vive ahí de fijo, sino toda la población flotante de turismo que siempre está visitando o visitaba ese puerto. Entonces, para, según tratar de subsanar el que él decidió desde hace años desaparecer los fondos que se habían creado desde el gobierno de, me parece, no sé si de Cedillo o de Fox, de este fondo para desastres naturales, que era un fondo que se iba eh, incrementando cada año dependiendo lo que se utilizara o no se utilizara, se iba incrementando o acumulando, y había llegado a una cantidad bastante grande, y él al principio del sexenio decidió desaparecerlo, y en el 2021 lo terminó de matar, y ahora ese dinero pues haría falta y no lo hay. Por lo tanto, decidió robarle al Poder Judicial 13 fideicomisos que sumaban un total más o menos como de 20,000 millones de pesos, una cosa así. Y él está queriendo usar ese dinero
de manera ilegal para la reconstrucción de Acapulco. Y pues el Poder Judicial presentó obviamente pues amparos porque es dinero de los trabajadores, de fondos de ahorros de los trabajadores, no es de los ministros, sino de la gente, pues, que son miles de trabajadores que hay en el Poder Judicial. Entonces, en esta trampa, López Obrador quiso meter al Poder Judicial y ahora que ya perdió o lo va a perder vía judicial este pleito, le va a echar la culpa al Poder Judicial de que ellos son los que no quisieron reconstruir Acapulco. Esa es la perversidad, digo, ahorita en dos, digo, aproveché de tocar un poquito los dos temas, pero para ilustrar un poco a la gente que haga favor de vernos, sobre todo a la gente que haga favor de vernos, que no sean mexicanos y que no estén como familiarizados con la realidad que estamos viviendo, con este gobierno, que sepan la clase de presidente que tenemos ahorita, que esperemos, y si Dios así lo permite, solamente le resten alrededor de 10 meses en el poder, un poquito menos, y se vaya y termine esta pesadilla. Y muy lamentable a quienes vivimos aquí las consecuencias de los delirios y las ideas de una sola persona. Y en ese sentido, Miguel, el siguiente tema, el siguiente tópico es el evangelio, el pseudoevangelio de San López Obrador, los libros de texto gratuitos. ¿Qué opina? ¿Qué comentario nos tiene sobre esa realidad? Yo me imagino que lo que pasa es que López Obrador es un hombre, como usted lo sabe muy bien, que vive en el pasado y vive del pasado. Es decir, él cree que representa una eh, reencarnación de fantasmas, eh, tanto del siglo XIX como del siglo XX. De estos fantasmas me refiero pues a Juárez y el tiempo de la Reforma, en el siglo XX a la Revolución, Madero y todo este desastre que sucedió a partir de 1910, 11 realmente, y, eh, y el cardenismo, que son a los tres periodos de tiempo a los cuales él se remite siempre como su modelo, ¿no?, de gobierno. El tema de los libros de texto eh, que se cambiaron o se modificaron ahora en este gobierno, estoy seguro que tiene como inspiración el modelo que también utilizó para este mismo fin el presidente Lázaro Cárdenas, que gobernó México de 1934 a 1940, y él implementó o impuso más bien el modelo socialista en la educación. Estamos hablando de que la Revolución Rusa tenía pues un poquito menos de 20 años de que se había lanzado y estaba en su pleno apogeo, y que había lanzado una revolución cultural en Rusia que había devastado, por supuesto, no solamente económicamente, sino culturalmente a Rusia y a los países que ya habían estado cayendo bajo su influencia. En ese momento, pues España iba a entrar de lleno a la guerra civil, precisamente a instancias de la invasión política, digamos, que había hecho Rusia a través de pues los comunistas de la izquierda de Cataluña y de otras regiones. Entonces, Lázaro Cárdenas en ese ambiente quiso meter a México en esa misma dinámica y modificó los textos de educación básica e incluso, y esto es importante que la gente lo sepa, en México antes de Lázaro Cárdenas, pues a los españoles se les veía como hermanos, básicamente, como gente que nos había traído un gran bien a México porque hay que ser cuidadoso, porque si decimos que nos sacó de la barbarie, también sería hablar de manera muy generalizada y tampoco sería correcto. Había pueblos que tenían costumbres barbáricas, pero otros que eran verdaderas civilizaciones. Cuando llegó Hernán Cortés en 1519 a territorio continental, se encontró con pueblos que tenían costumbres que los sorprendieron y les causaban repugnancia, ¿no? Porque pues había canibalismo y otras prácticas, hasta homosexualidad, pero también encontró gente con la que pudo dialogar en el más alto nivel y tejer una alianza al más de la mayor refinación diplomática, como lo hizo con doña Marina, con quien estableció no solamente un vínculo pues sentimental, sino además y sobre todo y principalmente un vínculo de colaboración
de entendimiento, y entonces, pues desde siempre México pues había visto a los españoles como como el padre y a nuestra raza indígena como nuestra madre, es decir, no renegábamos de ninguna de las dos, pero con Lázaro Cárdenas, que a raíz de la guerra civil de España, empezó a darle refugio a muchos españoles renegados de su patria, españoles comunistas, que habían salido derrotados o que estaban huyendo en el momento que estaba el conflicto y que vinieron a refugiarse a México, y Lázaro Cárdenas les entregó a estos españoles el programa de educación pública. Y por eso fue que a partir de esos años, de los 30, en México se cambió la visión hacia España y los españoles, y se les empezó a tachar de invasores, de explotadores, de saqueadores y una serie de cosas que antes nos era totalmente ajeno, ¿no? En nuestro pensamiento. Y eh, Lázaro Cárdenas implementó en los libros de texto gratuitos que se repartían en todo el país ideas que eran totalmente contrarias, no solamente a nuestra identidad nacional, sino a nuestra historia y tradición, y exaltando obviamente los valores, o más bien los antivalores de la Revolución Rusa y del comunismo. Entonces, esta pesadilla terminó en 1940 con la llegada del presidente y del general Manuel Ávila Camacho. Seguramente, creo yo, y cada vez estoy más convencido, creo que es el mejor presidente que ha habido, cuando menos en el siglo XX, y pues después de Porfirio Díaz me imagino que ha de ser el presidente más importante de la historia, pero no está tan valorado realmente, ¿no? Pero él echó a la basura el gobierno y el modelo socialista de Lázaro Cárdenas. Entonces, toda esta historia que les acabo de contar no es porque me haya desviado de la pregunta, es simplemente para darle un contexto, para entender por qué López Obrador ahora él quiso llevar a cabo su propia cruzada. ¿Por qué? Porque como se siente una reencarnación de Lázaro Cárdenas, él quiso hacer exactamente lo mismo. Lázaro Cárdenas lanzó esta cruzada educativa para deseducar realmente a la población, y López Obrador quiso hacer exactamente lo mismo. Y entonces mete en los libros de texto gratuitos que reparte la Secretaría de Educación Pública textos que van igual en contra de la educación, de la tradición y de la historia y de la formalidad y de la ciencia incluso, haciendo un revoltijo de materias, de hecho quitando los índices que separan las áreas del conocimiento. No se puede estudiar en un mismo libro matemáticas, español y ciencias naturales. ¿Por qué? Pues porque son materias y áreas de estudio totalmente diferentes. Entonces, se pueden complementar, pero no se pueden revolver. Entonces, es lo que hicieron estos libros, y además meter muchos de los conceptos ideológicos que pregona este actual gobierno, ¿no? Como las asambleas públicas, y tratar de sembrar en los niños la idea de que el progreso es malo, de que el progreso económico es muy malo, de que la iniciativa privada es perversa, y de que el gobierno pues debe de darnos todos los servicios y debe de darnos todo el dinero para sobrevivir. En fin, una cantidad de barbaridades que por supuesto que en México ha recibido el rechazo de la mayoría de la población, y seguramente, y espero que eso suceda, que con el cambio de gobierno y de régimen que espero que se dé el próximo año, sucede exactamente lo mismo que pasó con Lázaro Cárdenas, que tomen los libros de texto y el proyecto educativo del Observador y lo tiren a la basura, que es el lugar al que pertenecen. ¿Habrá sido idea de Max, de Beatriz, del propio López, Miguel? De Esa López, ideología. de López quizá el hacer algo en la educación por esta situación que le acabo de comentar, de que se siente la reencarnación de Lázaro Cárdenas, pero su inteligencia no llega más allá de eso. Este proyecto está efectivamente anclado en el pensamiento de Beatriz Gutiérrez Müller, que es su esposa, su concubina, mejor dicho, y y del grupo de gente como Marx Arriaga y otros que están o que orbitan en torno a ella, que son los más radicales eh, del pensamiento de López Obrador, pero la gente más radical de izquierda, comunista, que obviamente ellos pasan por alto los fracasos económicos, sociales, políticos que han dejado tras de sí como experiencia histórica todos los regímenes comunistas que se han implementado, empezando por la misma Rusia, por supuesto, todo el bloque socialista que cayó bajo el muro de Berlín, ¿no? El bloque soviético después de la Segunda Guerra Mundial,
todos los países en Hispanoamérica que han sido gobernados por los modelos comunistas, todos han sido rotundos fracasos, pero esta gente omite esto y quiere y busca, intenta que México también sea un ejemplo más de este fracaso, intentando imponer esto y queriendo controlar el pensamiento desde la infancia, ¿no? Con la idea, ellos creen que van a generar o sembrar una nueva generación de comunistas que a la vuelta del tiempo, cuando les toque participar ya en la vida activa política, pues les van a regresar el poder o los van a regresar al poder. Eso yo creo que es la apuesta que tiene, ¿no? O sea, es una cuestión no solamente desorbitada, sino muy perversa, que creemos, o creo yo, espero, que vaya a durar muy poco tiempo y que esto se tire a la basura. Esta gente, pues no tiene sustento en lo que están haciendo, han sido señalados y yo creo que van a enfrentar la justicia en cuanto termine este régimen, este gobierno. Y muy bien, Miguel, pues en el siguiente punto, una breve remembranza, opinión sobre lo que son las precampañas electorales. Bueno, pues estamos viendo el arranque, ¿no? De este proceso que se supone que esperemos que se lleve a cabo el primer domingo de junio del 2024. Digo que espero que se lleve a cabo porque López Obrador es el principal opositor a que pueda llevarse a cabo una elección. Él desearía de verdad mantenerse en el poder, como lo hizo Benito Juárez hasta el día de su muerte. Y él va a hacer todo lo posible por no dejar el poder. Él llegó al gobierno con esa intención y no ha cambiado de parecer. Entonces, probablemente vamos a ver un incremento a lo largo de los próximos meses hasta llegar el día de la elección, si es que esta se da, donde la delincuencia organizada que trabaja como aliado, como un brazo armado de Morena, va a generar una situación probablemente de tal inestabilidad social y de inseguridad que le pueda servir de pretexto a López Obrador para decir, bueno, no hay las condiciones para llevar a cabo unas elecciones donde no esté involucrado el narcotráfico, por lo tanto, mejor las suspendemos. Y ya cuando haya condiciones, que será, pues sabrá Dios cuándo, las replanteamos. Eso es lo que él quisiera. Como obviamente está muy complicado porque hay muchas fuerzas que se lo van a impedir, no solamente internas, sino también desde Estados Unidos, y no me refiero a Biden, que es pues básicamente un mueble más en la Casa Blanca, sino a las fuerzas que realmente están presionando, como en el Congreso y algunas agencias, ¿no? Gubernamentales dentro de Estados Unidos, es decir, algunas instituciones que independientemente del parecer del presidente, pues toman sus propios, tienen sus criterios y actúan de manera independiente. Entonces, yo creo que le van a poner obstáculos para que él concrete este proyecto y este plan. Si es que estas elecciones se llevan a realizar, pues ahorita tenemos en el escenario, en el panorama, y me voy a enfocar básicamente en los tres candidatos registrados o precandidatos, porque hay otro cuarto que está por ahí flotando, pero no ha conseguido su registro y yo estoy casi convencido de que no lo va a lograr y ahora voy a explicar las razones de por qué. Por eso no me voy a ocupar de ese cuarto aspirante, pero tres de los que voy a hablar pues son ya registrados ante sus partidos o alianzas como oficialmente precandidatos, porque las candidaturas arrancan hasta el próximo año, pero en esta simulación en la que vivimos en México, donde todo se hace, todo se hace violando la ley, pero haciendo como que se cumple, pues una de estas simulaciones, pues es que estamos en pre-campaña, pero ya estamos en plena campaña. De hecho, desde hace ya algunos años, casi en el arranque del gobierno, inició la campaña de Claudia Sheinbaum, que es la que fue jefa de gobierno en la Ciudad de México, y que es el Delfín, la candidata del oficialismo, la candidata de López Obrador. La candidata, yo siempre he tenido las dudas de que realmente ella fuera en verdad a quien quería López Obrador en la presidencia. Yo estaba convencido de que realmente a quien quería él era a Dan Augusto López Hernández, que fue secretario de Gobernación y antes de ello fue ese gobernador de Tabasco. Ahorita pues ya quedó
prácticamente en la indefensión política, pero este señor se crió prácticamente desde la adolescencia con López Obrador. De hecho, el papá de este señor, de Adán Augusto, fue notario público ahí en, pues no sé en qué región de Tabasco, donde arreglaban sus asuntos la familia de López Obrador, y fue el primero que le legalizó varias de las tranzas que hizo en sus arranques políticos, y además fue quien lo salvó de la cárcel cuando Andrés Manuel López Obrador asesinó de manera cobarde a su propio hermano. Entonces, cuando lo iban a acusar de, pues obviamente de haber matado a su hermano, pues este señor lo salvó de la cárcel y después lo volvió a salvar en una segunda ocasión cuando atentó contra la vida de un compañero suyo de un equipo de béisbol, a quien dejó cuadrapléjico y que murió a consecuencia de un golpe que le dio con una bola de béisbol que le arrojó en la espina dorsal y que pues lo dejó en esta condición. Bueno, en esas dos ocasiones el papá de Adán Augusto fue el que lo salvó. Por eso hay un vínculo muy profundo entre ambos, y López Obrador, según se filtró en algunas columnas políticas al principio del sexenio, le prometió a Adán Augusto que él iba a ser el sucesor, que a él le iba a entregar la silla presidencial. Pero esto se desmoronó con el tiempo, no solamente pues porque Adán Augusto pues fue un pésimo, pues no solamente gobernador, sino secretario de gobernación y además pésimo candidato o precandidato o aspirante a ser precandidato. Y para rematar, pues se le ocurrió establecer una relación de romance con una joven diputada con la que hizo de seguro y medio, y parece que le costó hasta el matrimonio. En fin, esas ya son cosas personales de él, pero que tuvieron impacto en su vida pública, porque eso fue lo que le costó el caer en la desgracia política y en la casi enemistad con López Obrador, porque le arruinó el proyecto. Pero bueno, Claudia Sheinbaum a mí me ha parecido que siempre la ha utilizado López Obrador simplemente como un pararrayos, como un parachoques, para evitarle los golpes al verdadero candidato, que en este caso iba a ser él, pero como ya no se dio, y como la campaña de Claudia Sheinbaum pues no levanta con nada porque es una mujer que no tiene ningún carisma ni simpatía, lanzan como un plan B a el gobernador de Nuevo León, que tiene 3 años de gobernador desde el 2021, que es este eh, joven, que se me fue ahorita el nombre, pero Samuel. Samuel García, Fíjate. exactamente, que es una persona que obviamente no tiene ninguna preparación absolutamente de nada. Su único mérito, que no lo es, pero bueno, por decirlo de alguna manera, pues es que es un junior que ha vivido siempre en la irrealidad de la fortuna familiar, que parece que se construyó a base de, pues, de negocios ilícitos de los cuales él ha tomado parte, y que gracias a su esposa, que se ha convertido, no sé por qué razón, porque la verdad es que yo no la sigo ni sabía de ella hasta que apareció en el escenario político, pero esta mujer, esta chica, eh, que se casó con Samuel, pues es una mujer muy influyente en las redes sociales. Repito, no sé por qué, pues es una mujer muy guapa, pero no sé, además de eso, si tenga alguna otra cualidad. La verdad no tengo idea. El asunto es que es una mujer muy influyente en las redes sociales, y gracias a esa popularidad, Samuel García se subió a esa ola y con eso le alcanzó para ganar la gubernatura. Era la peor opción que tenía Nuevo León. De hecho, nadie la puede considerar en serio, pero desgraciadamente por este momento histórico en el que estamos viviendo, de la irrupción de las redes sociales, y que ha convertido y discúlpenme la palabra, a estúpidos en gente que pueda ejercer influencia sobre pues una masa no pensante, ¿no? Y manipulable, pues es que tenemos como consecuencia que gente como él pues llegue al poder. Ha hecho un desastre en Nuevo León estos 3 años, se ha peleado con el Congreso, están los resultados a la vista, ha sido un gobierno desastroso, y aún así lo lanzaron, prácticamente lo aventó de manera precipitada López Obrador a la candidatura presidencial porque necesitaba un plan B, y fue el que se le ocurrió sacar. Entonces, el plan B de López Obrador originalmente pues era este actor Eduardo Verástegui, que finalmente parece que ya lo van a desechar porque ya no tiene caso seguirlo apoyando, pues ya consiguieron un perfil mucho más atractivo
porque al final de cuentas la idea de lanzar a Verástegui era para restarle votos a la oposición. De hecho, él mismo se mostró desde que salió, nunca atacó a Claudia Sheinbaum, siempre se lanzó contra la candidata de la alianza, ¿no? A Xóchitl Gálvez, fue a la que siempre señalaba. Y bueno, pues después hay muchas cosas que comentar sobre él, pero no me voy a enfocar porque ya comenté hace un momento que ni siquiera es candidato ni precandidato, entonces no tiene caso ocuparnos de él. Pero era el plan B que tenía López Obrador, el plan B para quitarle votos a Xóchitl Gálvez a la oposición. Pero pues ahora ya encontró una mejor opción, que es Samuel García, que tiene mucho arrastre entre la juventud, y van a hacer una campaña muy vistosa con la idea de que le jale votos, le quite votos a la oposición. Y en una de esas, si ve López Obrador que no hay opción con su candidata, probablemente termine apoyando a Samuel y así mata a dos pájaros de un tiro. En primera, porque a Samuel lo tiene agarrado del cuello por toda la historial delincuencial de él y de su familia. Entonces me imagino que esa es una de las razones por las cuales los tiene bajo comiendo de su mano y bajo su voluntad. Pero además sería una forma en la que podría justificarse ante Estados Unidos y el mundo de que hay una transición ordenada y pacífica, porque pasamos en el año 2000 del PRI al PAN, luego en el 2012 del PAN al PRI, luego en el 18 del PRI a Morena, y entonces acá sería en el 24 de Morena a Movimiento Ciudadano. Sería simplemente una pantalla, porque el que seguiría gobernando sería López Obrador, pero ante la opinión pública mundial, pues hay una transición y López Obrador supuestamente es un demócrata que acepta los resultados, aunque le fueran adversos a su partido. La realidad es que él estaría detrás de todo esto. Entonces, así es como está la situación. De Claudia Sheinbaum pues ya comentamos, no tiene, ella es básicamente una imitadora, es como un eco de López Obrador, lo que diga López Obrador lo repite ella no tiene criterio ni plan propio, es una mujer que no tiene ninguna simpatía ni carisma, ningún mérito que no sea vivir siempre a la sombra del López Obrador. Ella lo aceptó, lo reconoció, y pues solamente quien quiera perpetuar a López Obrador en el poder pensaría en votar por ella. Y en el caso de Xóchitl Gálvez, que es la candidata de la Alianza Va por México, que la forman tres partidos, que es el PRI, el PAN y el PRD, tres partidos que en teoría son opuestos, de hecho se han enfrentado a lo largo de los años de manera muy enconada, pero ahora por la urgencia de sacar a Morena del poder, pues se aliaron, ¿no? El PRD realmente pues no representa nada ni a nadie, es un partido que ya desde el 2018 hubiera perdido el registro, pero quien le dio vida extra o tiempo extra fue pues la alianza que hizo precisamente con el PAN y con Anaya para lanzar como candidato a este señor, ¿no? Pero pues el PRD realmente no representa nada. Los otros dos partidos, pues el PRI y el PAN, pues es la peor versión de los dos, la peor versión histórica del PRI, la peor versión histórica del PAN, el PAN también muy disminuido, ha perdido muchísima militancia porque el dirigente nacional, Marco Cortés, michoacano, pues ha sido un personaje totalmente deleznable, corrupto, que ha hecho un desastre, ha utilizado como botín político y económico el PAN para sus propios fines y ha logrado que el PAN caiga en la desgracia en la que está convertido ahora. Y el PRI, pues obviamente un partido que toda la vida se ha nutrido de la corrupción, pues no podía hacer menos. Ahora el actual dirigente, también pues ha caído en las mismas prácticas y ha provocado la deserción de pues figuras importantes dentro del PRI. Entonces estamos viendo la peor versión de los tres partidos que se aliaron y encontraron una candidata que resultó en un primer momento pues muy irruptiva, ¿no? Muy contestataria hacia el observador. Ahora pues la gente considera que estaba como muy apagada. Lo que pasa es que el gobierno ha actuado para presionar a los medios de comunicación de que no le den cobertura a los actos de campaña de Xóchitl Gálvez, pero la realidad en las redes sociales donde se puede ver, pues parece que sí está generando bastante expectativa. Los eventos a los que ella acude, pues sí se llenan, a diferencia de los de Claudia Sheinbaum. Y pues me imagino que también
al inicio, cuando vamos en el arranque, va a tener muchos seguidores Samuel, pero vamos a ver cómo se pueda ir desinflando. El asunto es que va a tener un frente abierto en Nuevo León, porque el gobernador interino que se va a nombrar, pues lo va a nombrar el Congreso, y el Congreso lo tiene la mayoría opositora a Movimiento Ciudadano. Entonces, podría ser que el gobernador interino que va a estar en el tiempo que Samuel esté en campaña, pues pueda abrirle carpetas de investigación o hasta meterlo a la cárcel. Sería lo conducente y lo que manda la ley, pero no sabemos si se va a aplicar. Entonces, la situación de Samuel, pues también está como muy, pues en el aire, no sabemos qué vaya a suceder. No tiene ninguna propuesta, ni idea, ni plan de gobierno. Su único plan es subirse en los hombros de su esposa y que la popularidad de ella sea suficiente como para llevarlo a la presidencia. Yo, sinceramente, veo con temor que la gente se deje engañar por una opción como él, porque estamos viendo que están llegando a la presidencia, a las presidencias en muchos países, políticos muy jóvenes, pero que han causado desastres completos en sus países. Vemos el caso de Macron en Francia, el caso de Trudeau en Canadá, y podemos ir mencionando muchos otros casos de presidentes desastrosos jóvenes que han sido verdaderamente una calamidad. Tenemos a Boric en Chile, que vamos a ver cómo se va desenvolviendo. Por ahora no ha causado pues con mucho aspaviento, pero pues la figura quizá más mediática en estos últimos días, que es el de Milei en Argentina, que ganó, pues es esta figura estrambótica, más propia de un programa pues casi de comedia que de un jefe de gobierno. Y pues yo me imagino que va a asumir a Argentina, eso es lo que yo creo, en una crisis peor de la que ya está, y eso es decir bastante, porque el comunismo, donde se sientan sus reales, pues causa hambruna, quiebra económica y todo tipo de calamidades, y Milei me imagino que las va a agudizar más todavía, porque va a implementar un proyecto, un programa de gobierno de liberalismo radical, como él se autodenomina, libertario. Tengo entendido, o hasta donde yo sé, es el primer presidente que va a implementar, que oficialmente se presenta como libertario y que va a implementar un proyecto de gobierno con estas siglas, ¿no? De presentarse como el libertarismo. Es la fase más radical que se haya desarrollado del liberalismo, que tuvo su auge pues en el siglo XIX y parte del siglo XX, y después vino pues como una segunda vuelta a raíz de que cae el muro de Berlín a finales de los 80s y principios de los 90s, y vino esto como un recalentado de liberalismo que se le llamó neoliberalismo. Y ahora, después vino una oleada de gobiernos de izquierda, después de ver las atrocidades que causó el neoliberalismo, y ahora viene, parece, una segunda vuelta, una tercera vuelta de liberalismo, ahora presentado como libertarismo. Le inventan términos distintos, pero viene siendo lo mismo y cada vez más radical. Entonces, yo espero que no vaya a ser el caso de que Samuel, la gente lo vea como la esperanza, como vieron a Milei, y vamos a caer en una situación todavía más grave de la que ya tenemos, que se ve complicado, pero las cosas siempre se pueden empeorar, ¿no? Vaya panorama para México, Miguel.